buen tema ahora, esta semana. Es el tema. El tema. Ha sido el tema de la semana junto con el asunto de la prisión preventiva oficiosa, correcto. Como lo comentaban hace rato con Marcos Pérez Esquer, pues fueron los dos temas que dominaron la semana y específicamente ese jueves tan negro que tuvimos, esta semana con tantos acontecimientos, pero particularmente el asunto de la Suprema Corte que, digamos, varios de los ministros atendieron el reclamo del presidente López Obrador de que no se estaban, no los había puesto él para eso. Pues, sí, ¿no? Pero además, fíjate, un detalle interesante del tema es que están combinados los dos temas. O sea, es como que, obviamente, el esquema general de seguridad tiene que ver desde el tema de la proximidad del policía de barrio, el tema de la prevención, el tema, obviamente, de la diferenciación entre los delitos del fuero común y los del fuero federal, el tema de la administración o procuración, primero procuración de justicia y luego impartición de justicia, y luego el tema de la reinserción, es decir, es toda la cadena. Así es. Que eso te garantiza tener un Estado medianamente bien atendido en el tema de la seguridad funcional, pues. Y funcional. Y es como el tema que estábamos atendiendo ahorita, es como que el paracetamol para el dolor, sin meterte al tema fundamental o de fondo, que es la militarización, y eso te inhibe la posibilidad de construir policías efectivas civiles, y por otro lado la prisión preventiva oficiosa para meter a la cárcel a alguien que no le tienes preparada la carpeta de investigación, y entonces mientras preparo la carpeta de investigación, mientras investigo, como no tengo ni laboratorios, ni servicios periciales, ni nada que aparece... Ninguna evidencia. Ni defensoría apropiada para los nada acusados. De eso. Entonces, violaciones de los derechos humanos, propulsores de impunidad, es un poco el esquema, ¿no? Sí, y luego con un detalle que cuando están las personas en la cárcel, de acuerdo al censo que hace el INEGI de los penales, están ahí, nada más, pero no hay programas de reinserción, no hay programas ni incluso para tenerlos ocupados, para ocupacionales ahí. Y Sonora está en los últimos lugares en ese sentido. No hay programas educativos, formativos, para aprender algún oficio, nada de eso. Entonces, nada más se tiene la gente ahí, en prisión, y salen, cuando llegan a salir, salen a una realidad para la que no están listos, pues, y por eso reinciden muchos. ¿A qué atribuir ese aferramiento del presidente de no querer quitar esa figura de la Constitución? ¿A qué se lo podemos atribuir eso? Yo creo que tiene que ver mucho con su personalidad. Él nunca cede en nada. Es una persona, y él mismo lo ha dicho, terco, es una persona terco. Él dice que es terco, sí. Y raya en lo necio a veces porque no atiende razón, o sea, no atiende explicaciones, es lo que él dice y nada más. Incluso si la gente de su propio entorno le hace observaciones, que para eso se tienen, pues a tu lado tienes consejeros, tienes asesores, tienes gente técnica que te va diciendo cómo sí, cómo no, cómo es mejor, nada de eso atiende. Entonces, asume una postura en la que lo que él dice es la ley, y si tú le quieres hacer una observación, eres su enemigo, eres conservador. Sí. Estás en contra, fifí, aspiracionista, en fin, estás en contra de lo que él considera que debe ser, y ya con eso eres un enemigo. Déjame hacerte una reflexión respecto a eso, porque pudiese parecer que quienes dicen eso se ubican desde este lado del criterio del presidente. Pero bueno, aquí el tema es que la Constitución política establece en el artículo 18 que puede haber prisión preventiva. Y es en una serie de delitos que están establecidos en el artículo 19. En Estados Unidos hay prisión preventiva, en Francia hay prisión preventiva, en Inglaterra hay prisión preventiva, en Australia hay prisión preventiva, en Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina hay prisión preventiva. El tema aquí, y esta es la discusión, es que en esos países no es automática, sino tiene que haber una valoración de por qué a una persona le das la prisión preventiva. Porque si no, en los países que son, por ejemplo, Tailandia o Venezuela o Nicaragua,
La prisión preventiva es en automático, o lo que pasa con en El Salvador, con Daniel Ortega, pues, ¿no? O que si tienes en una constitución establecida una serie de elementos o de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, es en automático, es decir, sin mediar esto. Y te voy a poner un caso. Delfina Gómez, que es la exsecretaria de Educación, fue señalada por un delito electoral durante su ejercicio como presidenta municipal. Si realmente se aplicara a pie juntillas la prisión preventiva oficiosa, hubiera elementos para que el señalamiento del INE pudiese ser retomado por la Fiscalía General de la República y aplicarla de acuerdo a lo que dice el artículo 19. Sin embargo, aquí hay un criterio que a lo mejor valora que no necesariamente merece la prisión preventiva, pero entonces le dejas al criterio de quien está en el poder decidir quién debe de tener prisión preventiva oficiosa y quién no. Esa es la parte más delicada del asunto, porque termina usándose con fines políticos. Y lo que eso, lo perdón, que dice, eso le echas una poquita de corrupción ahí en medio, pues, la cosa se termina de descomponer, pues, ¿no? Y hay una cosa aquí, lo que está en discusión no es la prisión preventiva, sino que sea oficiosa. Exactamente. Porque también existe la figura de la prisión preventiva justificada, que por ejemplo se la acaban de aplicar a Jesús Murillo Caram. Es un poco la que dices tú que tienen esos países. Claro. Sí, o sea, se hace una valoración, hay un alto riesgo de fuga, hay un alto riesgo de que se pueda amenazar, intimidar o incluso lastimar a quienes puedan servir de testigos en un proceso. Y esos son elementos que un juez debe valorar antes de decidir mandarte o no a prisión. Y entonces eso no es discusión. La prisión preventiva puede existir en determinadas circunstancias, no para todo mundo, o sea, y no en automático, porque ahí ya violas una serie de tratados de derechos humanos, pero la misma Constitución, porque aquí hay que poner algo también sobre la mesa, algo de lo que mencionábamos ahorita. No es que uno no esté a favor o que esté en contra o esté criticando por criticar, es lo que dice la Constitución. Claro. Está plenamente establecido cuándo sí, cuándo no, y en el asunto de la militarización, pues está en el artículo 21 constitucional. Así es. De eso se trata, pues, a fin de cuentas. Lourdes, ¿cómo vieron los colectivos o las colectivas, como dicen ustedes, feministas, el tema este? Mira, a la par de las discusiones que había de los debates públicos y los debates legislativos, hubo una movilización esta semana en la Ciudad de México, sí, que ojalá no alcanzó el tiempo que se replicara en otras partes, ¿no? Pero hay una movilización que se le denomina resistencia feminista contra la militarización, que bueno, el término es feminista, pero en realidad es el término, abarca, estamos muchas mujeres de diversas corrientes e ideologías. ¿Por qué? No hay una institución que forme parte del Estado que sea más patriarcal que el ejército, por su diseño, por su estructura, por su integración, por su funcionamiento, por todo. Y por la forma en que se conduce. Es de las instituciones, no es una institución que esté preparada para lidiar con temas de seguridad pública. Entonces, a la hora de hacer operativos, suele haber un abuso de poder. Y no es una cosa que sea una opinión, es una cosa que está plenamente documentada. Sí. Y en esos abusos de fuerza y abusos de poder, quienes siempre han salido más perjudicadas han sido los grupos más vulnerables en relación a sexo o raza o estrato. Estamos hablando de gente en situación de pobreza, mujeres, personas de comunidades indígenas. Por eso es que se considera que la no militarización es una causa de las mujeres. Yo quiero comentarle 5 razones que estuvimos manejando y se seguirán manejando en estas movilizaciones, porque son datos duros que provienen de fuentes oficiales. Entonces, 5 razones para no estar a favor de la militarización. Porque ha habido un aumento de los homicidios desde el momento que el ejército salió a las calles en 2006 a la fecha, ha habido un aumento de los homicidios. No ha servido para contener ni la situación de inseguridad ni la situación de homicidios. Tan solo de 2007 a 2018 el aumento fue de 61%. Y para 2018 había un promedio de 100 muertos al día.
en el país, producto de enfrentamientos y producto de operativos, y 7 de los cuales se utilizaron arma de fuego. El ejército no está entrenado para hacer uso de la fuerza en operativos, en operativos de este tipo, pues, que son de carácter civil. Los números te dicen que de 2007 a 2019, los operativos de la Sedena han sido más letales. Estamos en un promedio de 1.2 fallecidos por cada detenido, 6.9 personas fallecidas por cada herido, 16.9 personas fallecidas por cada militar. Es una cifra muy desproporcionada. La tercera razón, bueno, lo que comentaba ahorita, el abuso de la fuerza cuando las Fuerzas Armadas intervienen en operativos de seguridad. Casi 8 de cada 10 detenidos por el ejército o por la marina denunciaron haber sufrido violencia entre su detención y su presentación ante el Ministerio Público o la persona juzgadora. Y 2 de cada 10 mujeres que han sido detenidas por la Marina han denunciado abuso sexual o violación. Y la proporción con el ejército es 1 de cada 10. Entonces, más de 68,000 mujeres han sufrido violencia emocional, física, sexual a cargo de personal de la Marina o del ejército. Y este es un dato de 2021. Desde hace más de una década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a las Fuerzas Armadas a capacitarse, a través de una de sus resoluciones, a capacitarse en derechos humanos. Uh-huh. Sin embargo, los abusos persisten y ocurre además con una singularidad en los momentos en que el Estado mexicano ha admitido su responsabilidad uh-huh. En situaciones de este tipo, en que el ejército, la marina o las Fuerzas Armadas han incurrido en violaciones de derechos humanos. En esas ceremonias en las que se hace el reconocimiento por parte del Estado mexicano y se ofrece una disculpa pública a las víctimas, el ejército no está presente. No han asumido esa responsabilidad pública en ninguno de los casos. Porque es parte también de su diseño. El ejército es una institución muy cerrada sí. que se juzga a sí misma. Uh-huh. Juzga a sí misma a todos sus elementos. Las cortes militares, que ese es uno de los riesgos enormes también de pasar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, porque ahora, cuando cometan estas personas un delito o cuando incurran en violaciones de derechos humanos, los va a juzgar en la institución militar, no van a estar juzgados, uh-huh. Como antes sí podían en juzgados para civiles. Y hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018, que fue el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, en el que la recomendación para México fue que la seguridad pública sea de carácter civil. Todo el diseño de la estrategia, el reforzamiento de las policías, que como decían hace rato, ahora ya se quedó borrado, o sea, uh-huh. no vamos a tener policías. Mira, nada más un dato, como diría por ahí, ¿no? Los delitos del fuero común debieran de ser atendidos por policías civiles. Totalmente. Y los del fuero federal por policía que está en la Guardia Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Así es. Sí, ok, muy bien. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de julio de este año, el 2022, del fuero federal, estos que bajo la premisa que estamos platicando, que deben de ser de la Guardia Nacional, fueron 308,000 en esos... 308,000 delitos. 308,000 delitos del fuero federal. 308,000 que tendrían que ser responsabilidad de la Guardia Nacional. Y del fuero común, que en teoría debieran de ser de las policías estatales y municipales, fueron 7,353,000 delitos. Es decir, del fuero federal que, suponiendo sin conceder, como dirían los abogados, son de la Guardia Nacional, son 308,000. Y los que deberían de ser atendidos por las policías estatales y municipales son 7,355,000. Eliminaste el Fortasec, que es el fondo que servía para que los municipios capacitaran a los policías, les consiguieran patrullas, uniformes, armamento,
para darles una mejor calidad de vida a las familias de los policías. Lo eliminaste. En un año lo redujiste 60% y al año siguiente lo pusiste en 0. O sea, no hay recurso para fortalecer policías estatales y municipales. Entonces, ya no le quieres apostar a formar policías estatales y municipales cuando las cifras son contundentes. Así es. Y otro dato hablando de presupuestos. Durante toda esta administración federal, los recursos para apoyar programas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, para reducir la violencia hacia las mujeres, de los refugios para atender a las mujeres violentadas, se han ido reduciendo. En tanto que los recursos para el ejército, por obvias razones ahora, van a ir en aumento, con la característica de que las Fuerzas Armadas son instituciones profundamente cerradas y opacas, y la opacidad provoca un escenario que es muy factible para que aumente el riesgo de la corrupción. Esa es otra de las consideraciones que se deben hacer cuando se habla de militarizar la seguridad nacional. Ahora bien, te dicen quienes defienden esto, es que la Guardia Nacional es civil, son civiles los que van a seguir estando al cargo de los operativos de seguridad. Pues son civiles que pasan a una institución militar que los va a absorber. No va a pasar al revés, no va a ser al contrario. El ejército, por su diseño y por su mentalidad, incluso la cultura militar, va a absorber en eso a estas personas que vienen del ámbito civil. Entonces, hay una serie de razones fundamentadas para no estar a favor de la militarización. Y sobre todo, un gobierno que dice ser de izquierda no puede estar apoyado en el ejército. ¿Dónde han visto ustedes eso? Exactamente. Por el contrario, cuando un gobierno se toma de la mano del ejército, es cuando se convierte en un gobierno autoritario y muchas veces termina en una dictadura, como ya lo hemos visto muchas veces en los países de Latinoamérica. Un último comentario con adelante. Autorización, adelante, doctor. Adelante. Mexicanos contra la corrupción. Crítica al sexto transitorio de este ordenamiento, en donde se ordena que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispondrá del personal procedente de la extinta Policía Federal para que cese de prestar sus servicios a la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto? Lo que se acaba de aprobar significa que 23,000 efectivos que venían de la Policía Federal Preventiva no pasarán a la Sedena ni pasarán a la Marina. Se quedarán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero el quinto transitorio dice que tendrán que ser liquidados. Es decir, ¿qué van a pasar con esos 23,000 elementos? Ese es uno de los elementos. Bueno, nada más para cerrar, aunque incluso ya se publicó ayer mismo la reforma en el Diario Oficial de la Federación, pues no todo está perdido. Todavía hay recursos que se pueden y se van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente. Las acciones de inconstitucionalidad, incluso de parte de colectivos de organizaciones civiles, un amigo Oscuri. ¿Viste más o menos, me imagino, el debate en el Senado? Sí, bueno, algunas partes no. ¿Seguiste, por ejemplo, la madriza que les puso Lili Telles, la senadora Lili Telles, ¿no? Y Germán Martínez. Germán Martínez. Por partida doble. El senador, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero que usó el discurso de Mario Delgado. Sí, Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa. También. Yo no voy a hablar, dijo, no, puso el discurso de Mario Delgado. Buenísimo. Que ahí está, pues, la contradicción misma, pues, ¿no? Sin duda. Buenísimo momento ese. Oye, pues les manda saludos por acá Moisés León, tu tocayo Moisés León, dice, buen día y gran programa cada sábado. Muchas gracias, Moisés, a través del WhatsApp en el 6621 438203, dice, esa explicación sobre la prisión preventiva es la necesaria, dice, la que da Lourdes, la que das tú, Moisés, dice, los legisladores se quedan cortos y la población no entiende muy bien. Lourdes, Moisés y Jesús, muy claro. Muchas gracias, Moisés León. Gracias, qué bueno que seamos de utilidad. Lourdes, un gran programa, buen comentario. Tenemos que seguir platicando, de ahora darle seguimiento al tema de prisión preventiva que será en la Corte la siguiente semana, mi querida Lourdes. Sí. ¿Y es algo rápido final? Sí, rapidito, es una invitación. Está abierta la convocatoria para la entrega de la medalla al poderío de las mujeres sonorenses 2022 que otorga el Congreso del Estado. Entonces, todavía hasta el miércoles 14 de septiembre pueden enviarse
postulaciones en el ámbito de la política, del ámbito jurídico, de la función pública, de filantropía, periodismo y empresarial. Y se pueden entregar directamente las propuestas en la oficina del Congreso del Estado o bien al correo electrónico comisiónigualdadsonora@gmail.com. Muy bien. Se trata de la segunda vez que se entrega este reconocimiento y pues creo que hay muchos perfiles de mujeres sonorenses que lo merecen. Sin duda. Yo te sugeriría muy modestamente que, si es que no lo has hecho, la verdad no he revisado, publiques por ahí en algún hilo de Twitter y nos arrobes o nos etiquetas esas razones que mencionaste ahorita, que son muy claras. Esas 5 razones. Sí, gracias, Lourdes.